Pues creo que la mayoría ya me conoce. Les voy a presentar rápidamente lo que hay en cuanto a las guías internacionales y las mexicanas más actuales de lo Barrett. Y lo hice bastante simple y no me voy a meter como en muchos metaanálisis ni demás, porque creo que con lo que se tienen que quedar es con lo que ustedes tienen que hacer o cuándo referir y demás. Entonces, me basé en las guías europeas que están publicadas en el 2018, en las americanas que hay un update del 2020, las británicas son las más viejitas, que tienen la última actualización en el 2014, y las dos mexicanas que hay en el momento es la de endoscopía, que está publicada en el 2017, y la de la Asociación Mexicana de Gastro, que está publicada más reciente en el 2019. Entonces, pues a manera de introducción, sabemos que hasta en el 5 al 15% de los pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo gastroesofágico, vamos a encontrar esófago de Barrett en su endoscopía. Ahora, si tú al paciente le haces una endoscopía por cualquier otra causa, nos podemos llegar a encontrar un esófago de Barrett hasta en el 2% de estos pacientes de manera totalmente incidental. Los números que hay reportados en México hasta el momento dicen que hay una prevalencia menor al 1%. Entonces, pues realmente nos damos cuenta que son pocos los pacientes, aunque es un tema que sigue siendo súper taquillero en los congresos, pues la incidencia no es tanta como a veces podemos llegar a pensar. ¿Cómo está definido? Y esto cambió a lo largo del tiempo. La longitud de la metaplasia en la endoscopía para que tú puedas decir que es esófago de Barrett tiene que medir más de 1 centímetro. Si no mide más de 1 centímetro, se llama metaplasia cardial y se ha visto que eso no le confiere al paciente más riesgo de evolución a malignidad. Y se sospecha macroscópicamente y endoscópicamente, pero esto se tiene que confirmar con la biopsia. ¿Y qué es lo que nos va a confirmar? Que tenga metaplasia intestinal especializada, o sea, que el patólogo vea células caliciformes en las biopsias que tú le mandas. Esto se ha visto que el riesgo global de un paciente, o sea, ¿qué le vas a decir al paciente? Que tiene un riesgo de 0.5 a 1% de forma global de tener adenocarcinoma si tiene Barrett, ¿ok? Esto, les digo, ha cambiado a lo largo del tiempo. Las guías británicas, que son las más viejitas, todavía no mencionan ni la longitud, ni hacen la aclaración de que tiene que ser metaplasia intestinal especializada. Si no tiene células caliciformes, esto también va a ser igual que la longitud, el mismo riesgo que un esófago sin metaplasia de malignizar. Entonces, si a la endoscopía no le reportan que tiene más de 1 centímetro, no sería necesario ni siquiera tomarle biopsias, a menos de que este paciente tuviera una lesión visible en esta longitud de la metaplasia. Y pues esa foto solo esquematiza la transición de los epitelios y las células especializadas. Entonces, creo que ya redundamos en esto. La endoscopía, ¿cuándo va a estar indicada? No hay en la actualidad nadie que diga que se recomienda el escrutinio endoscópico en un paciente sin factores de riesgo. Y por eso es bien importante que conozcan los riesgos relativos de cada factor de riesgo. El tiempo del reflujo es directamente proporcional al riesgo de encontrarte un Barrett. Después de 5 años, el OR es de 6.4, pero se ha visto que de más de 20 años de evolución de reflujo, el OR se puede ir hasta 16.4. Por eso es que se recomienda que a partir de los 5 años sí le ofrezcas una endoscopia al paciente. Que sea mayor de 50 años, esto es un OR de 1.9, que sea de raza blanca también, pues ligeramente, pero sí está aumentado el riesgo, y que sea hombre, o algo que no se hizo énfasis antes, es que si tú tienes un paciente con síntomas de reflujo y tiene un familiar de primer grado con esófago de Barrett o con adenocarcinoma, a ese paciente también le deberías de ofrecer una endoscopía. Y pues bueno, lo de la obesidad central, que está más relacionado con que aumenta proporcionalmente el riesgo, o sea,
la exposición al ácido, el tiempo de exposición al ácido, y el tabaquismo, también con 1R de 1.4. Entonces, la endoscopía en Barrett se recomienda vigilancia una vez que tú ya hiciste el diagnóstico de Barrett. Y la vigilancia, esto les digo que sí les debe de pues servir a ustedes o que se lo queden, porque ustedes seguramente van a ser quien realice, o sea, quien indique la endoscopía o quien la revise. Y sí se tienen que fijar que se haya hecho con un equipo de alta definición. No voy a ahondar más en esto porque creo que pues no es como mucho de su importancia. Hay algunas técnicas que se han tratado de utilizar, solo sepan que existen. Es la cromoendoscopía vital y digital, que la vital son pinciones como el Lugol o el ácido acético que nos ayudan al endoscopista a evidenciar más fácil zonas de displasia y poder dirigir las biopsias. El NBI es un filtro que tiene el endoscopio que hace la vez de la cromoendoscopía vital, pero de forma digital. Tú le aprietas un botón al endoscopio, cambia un filtro, ahorita les voy a enseñar unas fotos, y otras tecnologías que han tratado como de facilitar la detección de displasia, también es la autofluorescencia y la endomicroscopía confocal, que ahorita les enseño unas fotos y nada más para que sepan que existe. Entonces, lo que hace un endoscopio de alta definición son pues el número de píxeles que tú puedes ver en la pantalla, que obviamente esto le va a ayudar al endoscopista en tiempo real a dar un diagnóstico y a dirigir su toma de biopsias. Entonces, nada más rápidamente, ya se mencionaron algunas de estas clasificaciones. En Barrett, la clasificación de Praga es importante y también es algo que ustedes tienen que ver, porque dependiendo de la longitud de la metaplasia, pudiera llegar a cambiar el tiempo de vigilancia o el manejo endoscópico. La clasificación de París, solamente también para que la conozcan, es una clasificación que se utiliza para lesiones visibles a la endoscopía y poderlas clasificar, y esto les confiere un riesgo mayor o menor de malignidad en esa lesión. La lesión de Los Ángeles, que tiene un índice kappa o una variabilidad interobservador mucho menor que la de Savary Miller que comentaba Lynn, entonces se hizo un consenso y se llama clasificación de Los Ángeles porque fue en Los Ángeles, y a partir de ahí ya casi nadie o no van a encontrar nadie que utilice la de Savary Miller. La determinación en centímetros de lesiones y sitio de las biopsias tomadas también tienen que ver ustedes que estén referidas en su reporte, en el reporte que el endoscopista les mande, y pues obviamente la fotodocumentación de la longitud o el sitio de la metaplasia. Entonces, a grosso modo lo que hay es que si tú ves un paciente con una metaplasia en la que tú sospechas esófago Barrett, que son lengüetas color salmón que se diferencian del resto del color de la mucosa rosa pálida del esófago. Si no hay esofagitis, le tienes que tomar biopsias en los 4 cuadrantes cada 2 centímetros. Y esto hay que enviarlos en contenedores diferentes porque si en algún punto te llegan a reportar displasia y tú los echaste todos en el mismo frasco, pues no vas a saber en qué punto o en qué longitud estaba esa lesión. Es bien importante que si a ustedes les llega un paciente donde tenía esofagitis erosiva y le tomaron biopsias y el patólogo les reporta displasia, no le hagan caso. Ese paciente no se le tendrían que haber tomado biopsias, se le tendrían que haber dado 12 semanas de IVP, dejar que la inflamación se diera y la mucosa sanara, y entonces ahora sí tomar las biopsias para normar la conducta a seguir. Ahora, esto a lo mejor es lo que más les interesa. Aquí en este diagrama, de acuerdo a la longitud únicamente de la metaplasia, si es menos de 1 centímetro, ni siquiera se debe de considerar esófago de Barrett y no lo tienes que vigilar. Si tiene 1 a 3 centímetros, hay discrepancia en las guías. Las guías británicas te dicen que le repitas la endoscopía
Si persiste la metaplasia, puedes incluso ofrecerle no seguimiento. Las guías americanas dicen que de 1 a 3 centímetros cada 3 años, cada 5 años, si es mayor a 3 centímetros cada 3 años. Y las guías mexicanas no hacen diferencia entre 1 a 3 o más de 3 o 3 a 10 y te dicen que cada 3 a 5 años. Si la longitud de la metaplasia va de 3 a 10, las americanas te dicen que lo sigas cada 3 años, ¿no? Entonces, no está mal cada 5 años si no hay displasias. Si es una longitud mayor, podríamos ofrecerle al paciente una vigilancia más estrecha porque se ha visto que a mayor longitud, mayor riesgo de evolucionar a la displasia. Lo que sí no hay discusión es que si el esófago Barrett es un esófago Barrett largo y mide más de 10 centímetros, tienes que referir a ese paciente a un centro especializado y más adelante les voy a decir lo que dicen las guías de qué se considera un centro especializado en Barrett. También no hay discusión en que si el paciente tiene más de 75 años y no tiene displasia, no le deberías de ofrecer más seguimiento porque ese paciente no va a superar el tiempo de evolución en el que pueda progresar a displasia. Y esto le digo, lo de la controversia, en general se dice que el riesgo de un Barrett sin displasia, la progresión a cáncer, es de 0.3. Pero bueno, hay otras series donde hay controversia y se dicen números de 2.9 a 10, 2.9% a 10 años pueden progresar a adenocarcinoma. Entonces ellos proponen que el tiempo pues no sería costo efectivo estarlos vigilando de forma tan estrecha. A muchas veces aquí los pacientes dicen, Barrett me va a dar cáncer, háganme una endoscopia cada 6 meses. Entonces, lo que también está muy claro es que el esófago Barrett sin displasia no requiere de tratamiento endoscópico. ¿Okay? A lo mejor ahí lo tendrá que haber puesto por escrito, pero es tratamiento endoscópico. El diagnóstico, ya les dije que se confirma por histología, pero aquí las biopsias hacen la aclaración, y ahorita vamos a ver por qué, que la persona que si te dice que tiene displasia, tiene que ser un patólogo experto en patologías gastrointestinales. El problema es que tampoco está bien definido que se considere un patólogo especializado en patología gastrointestinal. Las guías europeas lo dicen como que él mismo se considera un patólogo experto en enfermedades gastrointestinales o que los demás lo reconozcan como experto. Entonces, pues bueno, eso es algo a considerar que está un poco difícil. ¿Y por qué las guías hacen esta aclaración? Porque se ha visto que el riesgo de progresión de displasia a cáncer es mucho mayor si el patólogo que te dijo que tenía displasia es experto. Y también lo que se ha visto es que cuando un patólogo no experto te dice que hay displasia, generalmente en más del 50% de las veces el patólogo experto lo va a clasificar hacia la baja. O sea, si era displasia de alto grado, el patólogo experto en más del 50% de las veces te va a decir que es de bajo grado. Y aquí les pongo los índices de concordancia interobservador que hay según el grado de displasia. Obviamente, entre más, o sea, entre la lesión sea de mayor grado, menos discordancia va a haber. El problema es en cuanto a no displasia y displasia de bajo grado, ¿no? Entre más se acerque al 1, menos discordancia hay entre los observadores. Ahora, cuando se ha tratado de ver si hay algún marcador que se pueda ayudar para diferenciar estos casos, y se ha visto que si tú les haces inmunohistoquímica o tienes la capacidad de correrles P53, es útil y va a ser positivo hasta en el 89% de los pacientes que tienen displasia. Su mayor utilidad se ha visto para diferenciar sin displasia en displasia de bajo grado. Esto viene comentado en las guías británicas. Ahora, a veces llegan a preguntar cuál
es la lesión, o sea, el marcador de mayor que más te predice progresión a cáncer, y ahí no se vayan a confundir, no es el P53, es la presencia de displasia. El P53 a lo que te ayuda es a diagnosticar la displasia, ¿ok? Y aquí les pongo una tabla en donde les reafirmo lo que dicen de los patólogos expertos, perdón, me saqué la presentación, y se publican, las guías se basan en varios metaanálisis, uno que analiza 19 estudios observacionales y el otro 8, y esto es lo que les decía, en la mayoría la tasa de progresión de displasia a cáncer y de Barrett a displasia de bajo grado es mayor si el patólogo que te interpretó la biopsia es un experto. Y el patólogo experto cambia el diagnóstico en más de un 50% de los casos. Entonces, este es el forest plot de ese metaanálisis, donde claramente se ve que la progresión es mayor. Y generalmente cuando cambian el diagnóstico, en el 55% de las veces es downstaging. O sea, si alguien dijo que era un in situ, seguramente el experto va a decir que es de alto grado, o si era de alto grado, a displasia bajo grado. Incluso si alguien no experto decía que tenía displasia, el experto puede llegar a decir que no había displasia, y eso sí va a impactar en el tratamiento. ¿Qué más tienen que fijarse que les reporten en la endoscopía si había o no lesiones visibles? El estatuto o la regla es que toda lesión visible por endoscopía, si es resecable, debería de ser resecada, perdón. Y con la premisa de que es maligna hasta no demostrar lo contrario. Y esto es porque si tú eres capaz de resecar esa lesión por endoscopía, va a ser el mejor método de estadificación que le puedes dar al patólogo, porque te va a decir si tiene ya un adenocarcinoma, hasta qué capa llega, y eso es lo que te va a determinar a ti el tratamiento y si le tienes que pedir o no más estudios para estadificarlo. Esto es importante. Esto va a cambiar el manejo del paciente hasta en el 39% de las veces. Ahora, el seguimiento, que también es importante, y esto va a estar dado por el riesgo de progresión a displasia. El riesgo de progresión en un Barrett sin displasia es bien bajito, es del 0.1 al 0.5%, y por eso pues se extienden, o incluso hay guías que se atreven a decir que ese paciente no requiere, si no tiene factores de riesgo, podrías incluso ofrecerle no vigilancia. La displasia de bajo grado ya aumenta hasta el 0.7 por año. Entonces, de ahí parte el paradigma de que no todo paciente con displasia, ahorita lo vamos a ver, sea de bajo grado o de alto grado, en la actualidad le deberías de ofrecer un tratamiento endoscópico. Y donde no hay tema a discutir es en la displasia de alto grado. Esa tiene un riesgo de progresión por año del 7%. Entonces, todos los pacientes deben de ir a tratamiento, y ahorita vamos a ver de forma muy breve las diferencias que hay entre el tratamiento endoscópico, los resultados que ha dado. En estas fotos les pongo nada más para que conozcan. Esta foto, la B y la C, son fotos de cromoendoscopía digital. Este es el NBI, el filtro que les decía que tiene el endoscopio, y aquí pueden ver cómo claramente resalta en la longitud de la metaplasia las proyecciones papilares o las vellosidades. Y esto, nada más para que sepan que existe, se llama Cellvicio. Es una técnica que se conoce como endomicroscopía con focal láser, y es pues casi histología en tiempo real. A través de el endoscopio se pasa una sonda de endomicroscopía con focal láser, y tú la acercas al tejido y puedes ver pues ya casi una imagen histológica. Los estudios que hay hasta ahorita es que esto no sustituye las biopsias, pero sí pudiera llegar a dirigirte un poco más la zona donde tienes que tomar biopsias si tú ves cambios de displasia. Obviamente para esto, pues el patólogo, el endoscopista no tiene un entrenamiento como el patólogo, y pues sí requiere una curva para ver este tipo de imágenes. Ahora, yéndonos un poquito más al seguimiento, vamos a tener
4 casos: que no tenga displasia, que tenga displasia de alto grado, que tenga, perdón, de bajo grado, de alto grado o que sea indefinido para la displasia. Entonces, si tú le tomaste, ya quedamos claro que si tiene esofagitis el paciente, no le tomas biopsias, le das 12 semanas de IVP. Ahora, si ya le tomaste biopsias y te reportan que no te pueden dar si tiene displasia o no, tú tienes que confirmarlo después de haberle dado 6 meses de tratamiento antirreflujo óptimo, ¿ok? Y en base a eso, reclasificar a tu paciente. Si te vuelven a decir que es indefinido para displasia o que no tiene displasia, lo vas a seguir como si no tuviera displasia, cada 3 a 5 años. Ahora, si el paciente te dicen que tiene displasia de bajo grado, la guía americana te dice que a ese paciente le repitas la endoscopía en 6 meses con toma de biopsias y le confirmes el diagnóstico también. Si no tiene displasia, se va a seguimiento anual y cuando tenga dos endoscopías sin displasia, lo extiendes a 3 a 5 años. Si te confirma esa endoscopía de 6 meses la displasia, entonces ahí hay un poquito de discusión, pero el consenso y la dirección actual es que a estos pacientes les ofrezcas tratamiento endoscópico aún con la displasia de bajo grado. O la otra opción es que lo vigiles de forma anual. ¿Ok? Esto es la tabla o la evidencia que hay que usan las guías americanas sobre comparar, darles tratamiento endoscópico versus vigilancia, y es donde se ve claramente que los pacientes con displasia de alto grado o displasia de bajo grado se van a ver beneficiados de un tratamiento endoscópico porque sí disminuye significativamente el riesgo de progresión. ¿Okay? Aquí vemos que el darle un tratamiento endoscópico en lugar de vigilancia les confiere un OR de 0.16, ¿no? Aquí arriba es el acumulado de todos los estudios y este de arriba de 0.14 es solo utilizando los dos ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron vigilancia versus tratamiento endoscópico. Aquí el tratamiento endoscópico que usaron solo fue ablación por radiofrecuencia, que ahorita súper básico les voy a decir que es para que lo conozcan. Y lo que menos tiene como punto a discutir y menos como discordancia hay es cuando tu paciente tiene displasia de alto grado. Si te reportan displasia de alto grado, tienes que confirmarlo por endoscopía en un centro especializado. Si no tiene displasia, le tienes que dar seguimiento cada 3 meses y hasta que se reporten 2 endoscopías negativas, lo podrías empezar a tratar como si el paciente no tuviera displasia. Si te la confirman, ese paciente no está a discusión, que sí o sí va a ablación. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de hacerle ablación por radiofrecuencia, que hoy por hoy es el estándar para tratar Barrett de forma endoscópica? Son la displasia de alto grado, la displasia de bajo grado, y hay quienes, según la longitud del Barrett, si no tiene displasia, pero tiene antecedentes de familiares de adenocarcinoma en primer grado, dice que pudieras ofrecerle ablación. Esta es la tabla donde se demuestra lo mismo que ya les mencioné, el beneficio de darles tratamiento y ser un poco más invasivos que ser un poco más espectadores y solamente vigilarlos. Solo para que lo conozcan, dura 3 minutitos, pero lo puedo adelantar. Esto es el dispositivo con el que se hace la radiofrecuencia por endoscopía. Es un cable. Hay diferentes dispositivos que se pasan a través del canal del endoscopio o que se insertan en el endoscopio. Aquí lo que usamos fue un catéter focal y esta punta que ven aquí dorada es la que tiene la actividad eléctrica. O sea, la ablación aquí se va a hacer por temperatura. Actualmente, antes se había tratado de usar la crioablación, que no tuvo tan buenos resultados, y hoy por hoy lo que se está discutiendo, solo insisto para que lo conozcan, yo sé que no son endoscopistas, es la radiofrecuencia
contra el argón plasma híbrido. Entonces, bueno, este es un catéter focal, se inserta en la punta del endoscopio y lo que se hace es avanzar el endoscopio. Previamente, pues tú ya tienes tus medidas según la clasificación de Praga y se va haciendo la ablación por radiofrecuencia. Los números que hay hasta el momento de radiofrecuencia es que tú puedes erradicar la metaplasia por radiofrecuencia en más de un 95% de las veces con una media de 2 sesiones. Lo que sí hay que dejarle muy claro al paciente es que estos pacientes tienen que tener una vigilancia mucho más estrecha, ¿no? Entonces ahí se ve cómo se está pues quemando literal la mucosa que tiene la metaplasia y se pone blanca, como se puede ver ahí en el video. Se quema toda la metaplasia y luego se raspa con el mismo dispositivo y se hace un curetaje de la zona que se le dio ablación y se le da una segunda pasada, ¿no? Y pues luego haces una revisión y así es como se ve. Ahorita van a ver. Digo, este paciente tenía una hernia bastante grande y eso dificultaba un poco la lesión, pero así queda toda la longitud del Barrett quemada. Y bueno, es bien importante que sepamos a quienes que evolucionen en un adenocarcinoma les podríamos llegar a ofrecer tratamiento endoscópico, y esto es a los T1A. Eso no hay discusión que un adenocarcinoma T1A focal es candidato a tratamiento endoscópico si tienes un endoscopista capaz de hacer la resección o la disección. El T1B tiene ciertas características. Aquí les marco en el diagrama por qué. Porque el T1A no va a rebasar la lámina propia y esto entonces le confiere un riesgo de invasión linfática del 2%. Es por esto que esos pacientes son totalmente candidatos a tratamiento endoscópico. No así el T1B. El T1B se prefiere llevar ese paciente a un tratamiento quirúrgico a menos de que tenga comorbilidades y no sea buen candidato. Si es así, tiene que tener ciertas características que nos va a reportar el patólogo. Es por eso que, si se acuerdan, les decía que si había lesiones visibles, la mejor manera de estadificar esa lesión es quitándola, porque el patólogo te tiene que decir qué tan profundo llega esa lesión. Si es un T1B que rebasa la lámina propia y se mete hasta la muscular de la mucosa, tiene que tener menos de 500 micrómetros de invasión hacia la submucosa. Tiene que ser de estirpe bien o moderadamente diferenciada, no tiene que tener invasión linfovascular y no tiene que tener invasión en el margen vertical de tu lesión resecada. Si es así y el paciente fuera mal candidato quirúrgico, pues ya la hiciste con el tratamiento endoscópico. Esto se ha comprobado en un metaanálisis y se los presento aquí porque metieron pacientes con Barrett y con adenocarcinoma in situ, o sea, con un adenocarcinoma intramucoso. Perdón que abra, pero aquí están mis notas, son 870 pacientes y lo que se dieron cuenta es que aquí en todos los estudios no hubo diferencia entre darle un manejo quirúrgico versus endoscópico en cuanto a la diferencia en remisión, sobrevida a 5 años, ni mortalidad. Lo que sí está claro es que la tasa de recurrencia es mayor con tratamiento endoscópico, con un riesgo relativo de 9.5. Y lo que también está claro es que la tasa de efectos adversos es muchísimo menor con el tratamiento endoscópico. De lo que se agarran los estudios y pues todo lo que hay en la literatura de evidencia para decir que el paciente se beneficia más, es que tú a este paciente, aunque sí tiene mayor riesgo de recurrencia que la cirugía, también es un paciente que tú vas a someter a una vigilancia muy estrecha. Entonces, teóricamente, tú vas a detectar esa recurrencia de forma temprana y le puedes volver a ofrecer un retratamiento endoscópico a ese paciente. O si ya se saliera de tu tratamiento endoscópico, pues mandárselo al cirujano. Y lo que les decía es que si el ESOF de la longitud, si es de más de 10 centímetros,
hay que mandarlo a un centro especializado en Barrett, y esto se define como que ellos tengan más de 10 casos nuevos con displasia de alto grado o un adenocarcinoma in situ por año, que tengan más de 30 casos de disección o resección de la mucosa en ese centro, que hagan más de 30 casos de ablación por radiofrecuencia al año, que tengan un equipo multidisciplinario y, bueno, esto lo mencionan las guías, que sean capaces de tener una base de datos prospectiva. Lo que les decía es que si el paciente tiene una longitud mayor del Barrett y tiene factores de riesgo, se ha visto que el no realizarle una ablación puede predecir recurrencia de displasia en 2.5. Entonces, por eso es que la longitud del Barrett juega un papel importante. Y esto, pues ya para no marearlos, es lo que les digo, que tú al paciente que le das tratamiento endoscópico lo vas a tener que estar siguiendo muchísimo más estrecho que al paciente que solo lo vigilas. Y algo que a lo mejor en la clase de cáncer de esófago, si la tienen, van a ahondar un poco más, sí se aclara en las guías de Barrett que el paciente que tiene displasia de alto grado no requiere un ultrasonido endoscópico como método de estadiaje. El paciente que se va a beneficiar de un ultrasonido endoscópico es aquel que nos queda la duda si es un T1A contra un T1B, y eso lo va a sacar de un tratamiento endoscópico y lo va a meter a una, o sea, va a hacer que lo mandes a una cirugía. Y para ver que pues tú le estás ofreciendo un tratamiento invasivo y no lo estés sobretratando. Entonces aquí les pongo la foto de la tabla donde claramente dice que no hay que hacerles ultrasonido endoscópico. Entonces ya nada más para concluir, pues bueno, los conceptos actuales de las guías es que el diagnóstico del Barrett debe ser sospechado de forma endoscópica y confirmado de forma histopatológica por al menos un patólogo experto en patología gastrointestinal. Se debe de dar seguimiento de acuerdo a la clasificación histopatológica y a la longitud de la metaplasia. Y el tratamiento endoscópico, el espectro con el que nos tenemos que quedar es que debe de ir desde la displasia de bajo grado hasta un T1A. Como ya les dije, algunos pacientes T1B pueden estar beneficiados de tratamiento endoscópico, pero en su gran mayoría, si son candidatos quirúrgicos, deben de ir a cirugía. Y pues bueno, lo que hay en endoscopía, pues bueno, son diferentes técnicas que nos van a ayudar al diagnóstico de la displasia y también al seguimiento adecuado después de la endoscopía. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario. Hola, Katia. Dime. Bueno, pues saludos a todos. Primero que nada, me ha gustado muchísimo tu clase. Me parece de muy completa. Y pues, sobre todo para todo el grupo, creo que es muy importante ver esto no solamente con base a los lineamientos y o sea, lo que es el poderlo diagnosticar, porque efectivamente la gran mayoría de ustedes no va a ser endoscopistas, pero como decía Katia, sí van a tener contacto con esos pacientes y tarde o temprano van a estar en su consultorio y también bien van a recibir esos reportes que, como muchos de nosotros, empezamos recibiéndolos y dicen, es que me dijeron que tengo esófago de Barrett. Y esto es uno de los principales problemas que hay que explicarle a los pacientes, es un poco de entendimiento del tema y al mismo tiempo el cómo enseñarlo. Porque muchos de estos endoscopistas pueden tomar, para empezar, hacen una primera endoscopía sin asesorar al paciente, que muchas veces no ha sido previamente medicado y que llega primero que nada con una esofagitis aguda, o una esofagitis erosiva aprendida. Y en esa misma vuelta, lo primero que hacen es tomar las biopsias. Y como está inflamada esa mucosa, pues se va a reportar puede reportarse como esófago de Barrett, a veces incluso como displasia. ¿Por qué? Porque es una estructura, una arquitectura celular modificada. Sin embargo, y el paciente se queda con esa idea, es que me dijeron que tengo esófago de Barrett y por lo tanto voy a tener cáncer. Así, no, lo primero que tienes que hacer es estudiar al paciente para saber si se le ha dado o no el tratamiento, porque primero tienes que darle un tratamiento con IVP por lo menos de 3 a 4 semanas antes de volver a repetir la endoscopia y ahora sí tomar las biopsias, digamos, en frío. Y esa ya sería tu evidencia más importante.
y poder asesorar al paciente para que después sea, si es necesario o no, volver a repetir este estudio. Entonces, es un tema que sí vale la pena comprender, sobre todo para podérselo explicar a los pacientes, sobre todo en nuestro medio social, que muchos de ellos vienen con estas endoscopías de, es que me dijeron que tengo esófago Barrett. No, le dijeron que se tomaron biopsias y no fueron a lo mejor las mejores biopsias. Entonces hay que asesorarse adecuadamente. Katia, yo tengo una pregunta. Cuando les haces el curetaje y la radiofrecuencia, dijiste que había que seguirlos de forma más estrecha, pero no estoy segura si escuché cada cuánto hay que seguir a esos pacientes. Sí, aquí se los puse. Déjame. O sea, está muy bien marcado. Si tú le hiciste una ablación a un paciente por displasia de alto grado, lo tienes que seguir durante 3 meses por 1 año. Y después, el segundo año va a ser cada 6 meses por 2 años y después va a ser anual. Si era de por displasia de bajo grado, donde su riesgo es menor, lo sigues cada 2 años por 2 años y después cada 3 años. Esto es porque también en el primer año tú vas a ver la necesidad. O sea, lo que se ha visto es que una sola sesión de radiofrecuencia no les alcanza o no les es suficiente muchas veces para erradicar la metaplasia. A veces te quedan islas o a veces los pacientes se ha visto que el 90% con una media de 2 sesiones de ablación quedan completamente erradicados, pero sí les tienes que dar seguimiento. Algo aquí que no les dije y es pues hasta cierto mito, es que hay un término que se llama Barrett enterrado. Y eso es que la teoría de que tú lo quemas y le sale, o sea, se repara esa mucosa superficial con mucosa nueva, a la hora de que tú le tomas biopsias, te van a reportar mucosa normal, ya sin metaplasia. Pero en algún punto cuando todo esto empezó, les quedó la duda si abajo de esa mucosa pudiera seguir habiendo Barrett. Y eso es algo que se llama Barrett enterrado y que la incidencia es de menos del 1% de los casos. En Estados Unidos, a algunos pacientes lo siguen con OCT, con tomografía óptica, y de esta manera, si les queda la sospecha de un Barrett enterrado, lo pueden diagnosticar, pero la realidad es que si la incidencia es menor de ese número de pacientes que tú tienes con Barrett, los que tienen displasia y los que quemas pudieran hacer un Barrett enterrado son mínimos. No sé si eso contestó tu pregunta, Clara. Sí, perdón, no lo había visto la última bien, perdón, gracias. No, es que me pasé rápido porque creí que ya era mucho. Hola, Katia. Soy Ángel. Hola, Una Ángel. pregunta. ¿Cómo estás? Ahora, ¿qué tal? Ahora que ya hay mucha más experiencia con estas ablaciones y vas a empezar a tener ya una población de estudio, de seguimiento y cosas así, ¿hay o no alguna evidencia de que a estos pacientes ya escindidos o no sé cómo se diga, ya que le quitaste esa cosa, que se la quemaste, que mecánicamente evite ese reflujo? No, o sea, esto parte independiente de que todo el paciente, si tiene una indicación quirúrgica, o sea, lo lleves a supresión del ácido. Lo que pasa es que hay que recordar que eso también, pues, se aclaró desde hace bastante tiempo, que si tú ya tienes un cambio de mucosa con metaplasia, el riesgo de cáncer va a estar ahí, aunque tú le suprimas de forma correcta el ácido. Entonces, lo que tienes que prevenir es que el paciente siga teniendo exposición al ácido y pueda hacer Barrett otra vez. Pero el que tú operes al paciente con Barrett o el que tú le des un IVP y le logres suprimir el ácido, no le va a quitar el riesgo de progresión a cáncer que ya tiene esa mucosa con metaplasia. Sí, lo digo por el ejemplo que pusiste, que ese seguía teniendo una hernia grande y supongo que sigue teniendo reflujo. Y supongo que después de que le quemas esto, aunque es una quemadura superficial, pues sí se lastima un poco el esfínter. O sea, puede que tenga un poco más de síntomas de reflujo si es que los tenía, O o si sea, no tenía, que puede que tenga. eso es independiente. Si el paciente tiene, o sea, indicación de cirugía, el paciente tiene que ir a cirugía y lo tienes que corregir. No se ha visto diferencia entre que tú lo quemes antes y le hagas la cirugía después o el paciente se opere antes.
O sea, ahí la prioridad sería, por ejemplo, el grado de displasia, ¿no? Si el paciente ya tiene una displasia de alto grado, yo creo que sería preferible quemarlo y después de erradicarlo, llevarlo a cirugía, si tiene indicación. Ah, muy bien. Sí, porque ahí, o sea, ya ves lo que se había dicho de que si evitabas el reflujo a largo plazo podría llegar a revertir todo eso, sigue siendo falso eso. Eso es completamente falso y eso es un concepto que sí se tienen que quedar. Si la mucosa del esófago ya evolucionó a una metaplasia, esa metaplasia tenga o no tenga exposición perpetuada al ácido, va a seguir teniendo el mismo riesgo de malignidad. Y eso va a estar dado por la presencia o no de displasia. Por eso Sí, o les sea, digo que es importante que eso les quede muy claro, ¿no? que se queden con el concepto de que el mejor marcador para predecir riesgo de cáncer en un Barrett es la presencia de displasia. Por eso es que la Asociación Americana, en sus guías, incluso se avienta a decir que si tienes un paciente sin factores de riesgo y un Barrett sin displasia, pues no lo sigas. Le des su tratamiento para el reflujo y el Barrett ahí quedó. Y sigue siendo válido de que la única posibilidad, hablando ya de Barrett, es que el paciente tenga síntomas y que tenga síntomas atribuibles al reflujo para que tú le ofrezcas cirugía antirreflujo. Si no, pues tampoco tiene mayor caso, ¿no? Sí, o sea, esas, porque ya ves que en algún punto incluso Sages decía que la presencia de Barrett era suficiente indicación para llevar a cirugía al paciente. Ajá. Con o sin Ahora, síntomas o con o sin reflujo, ahora hay que comprobable o no, estudiarlo ¿no? un poco más y verlo un poco más global, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Sí, digo, todo eso que les quede muy claro también. Gracias. O sea, pero la supresión de ácido, si bien no va a hacer que tengas una reversión del Barrett, sí te ayuda a que no progrese. O sea, lo que te digo es que no va a disminuir el riesgo de que el Barrett progrese a displasia o de displasia a cáncer. Eso está dado ya por el cambio y la evolución de la mucosa. Es cierto que si el paciente está sintomático o tiene necesidad o requerimiento de IVPs o de cirugía, se lo tienes que hacer, independientemente de que le trates el Barrett o no. Le tienes que tratar el reflujo. Pero como tratamiento de reflujo, no como manejo del Barrett. No, no. O sea, ahora, sí hay algunos estudios que dicen que hay cierto grado de regresión de la displasia, pero lo cierto es que con un 7% o sea, con un 7% de riesgo de evolución anual a adenocarcinoma, tú tienes que tratar sí o sí a ese paciente. Y le tienes que tratar el Barrett, no el reflujo. Sí, claro. Oye, y la teoría de que los IVPs, justo como en el punto más alto de donde se da el reflujo, que el reflujo sería menos ácido, que tienes más probabilidades de tener Barrett en ese punto, ¿qué tan cierto es? Pues no, o sea, no se ha logrado corroborar mucho. Lo que más se ha visto es el tiempo, o sea, no la localización, sino el tiempo de evolución de, de esa mucosa expuesta al ácido. O sea, por eso, más de 5 años, el OR va como de 6 para que tú desarrolles Barrett. Pero si te vas a 20 años, el riesgo de que una persona con 20 años de evolución de reflujo tenga Barrett es como el 16. Pero es el reflujo ácido, no el reflujo no ácido, ¿no? O sea, si le das IVPs a alguien, Eso no se ha no logrado comprobar. riesgo O de sea, Barrett. que esos pacientes que tú tienes con pH impedancia, o sea, la lógica te diría que el reflujo alcalino pudiera ser un poco más erosivo a nivel tisular, pero no, hay 1 o 2 estudios que hablan de pacientes con Barrett en presencia de reflujo no ácido, que incluso nosotros hemos tenido pacientes que les hacen en el hospital una gastrectomía total y tienen un esófago y ayuno y hacen Barrett después, pero no hay mucha evidencia al respecto. O sea, nada más se quedaron en esos 2 estudios de hace un par de años. Sí, sí, yo creo que le falta. O sea, lo que hay hasta ahorita es
O sea, la fisiopatología va directamente proporcional al riesgo de desarrollar Barrett al riesgo del tiempo de exposición. Doctora, el estudio que comentas de esta cuestión de si el reflujo alcalino tiene mayor daño, es en donde hablan de esto de que tiene mayor proporción de disrupción de los enlaces de las células de la mucosa. Justo. O Ajá, sea, sí. Es ese, sí, en donde ellos dijeron que por eso creían que el hecho de quitarle la exposición ácida no era la solución, ¿no? pero no hay como mucho más. Ok, pues creo que, digo, en lo personal, muchas gracias por la plática, está muy bien, muy buen contenido. Y con lo único que me quedaría como enseñanza en nuestra vida diaria, como lo ven ustedes, es si te llega un paciente ya a la consulta que tiene, vamos a suponer que tiene los factores de riesgo, tiene más de 50 años, tiene 5 años de evolución y es el clásico paciente que ya fue con 5 gastroenterólogos y que además le dijeron, él lee en internet que el Barrett es cáncer, ¿no? Entonces llega contigo y te dice, oiga doctor, ya fui con los gastroenterólogos y siempre me quieren dar medicinas. Y yo veo que si no me quito esto, pues me voy a morir de cáncer. Es muy clásica esa. Ahora, la tendencia, o más bien la ruta a seguir que nos recomendarías sería, primero, tener la seguridad de que el Barrett esté bien diagnosticado. Entonces, en ese caso, si tú no conoces o no reconoces la histología, o sea, el reporte de patología como que venga de una zona confiable, ¿recomendarías repetir la endoscopía y la toma de la biopsia? Sin duda. O sea, justamente yo creo que eso es lo más importante con lo que se tienen que quedar y a lo mejor a eso iba encaminado un poco lo que les decía de que se fijen cuando ustedes, si llegan a tener un paciente que les lleva una endoscopía, si pueden evitarle una segunda endoscopía. Si es una endoscopía de calidad, si es una endoscopía con un equipo de alta definición, si el paciente no tenía esofagitis a la toma de las biopsias, que ya también lo decía Paco, que les reporten la longitud de la metaplasia, porque eso es algo que también es bien común y que el paciente tiene una lengüetita que mide menos de 1 centímetro y eso ya te lo mandan como Barrett. Ese paciente tiene el mismo riesgo de evolucionar a la displasia y al cáncer que alguien que tiene un esófago completamente normal. Luego hay líneas en Z muy irregulares que hay quienes pueden confundir con Barrett. Entonces es bien importante que si ustedes se fijen en el reporte que el endoscopista les mande, cuál es la longitud del Barrett en centímetros respecto a la unión esófago-gástrica. Ok, Y si les entonces queda una duda, manera... repítanselo, porque a lo mejor van a tratar a un paciente que no necesitaba tratamiento o a lo mejor van a dejar ir un paciente que necesitaba tratamiento y sí tiene un riesgo bien puesto de evolucionar a cáncer. Exacto, muy bien. Esa en ese aspecto de Barrett, creo que es lo primordial porque es nuestro día a día. O sea, el día a día es la endoscopía que viene de quién sabe dónde y te dice que tiene Barrett y entonces ahí ese Barrett te lo reportan histológicamente sin displasia y pues vas y dices, no, lo que necesitas es ya no tener exposición esofágica al ácido y le haces una funda. Ese es lo más frecuente, ¿no? Sí, o sea, y entender bien que una cosa es tratarle el reflujo y otra cosa es tratarle y vigilarle el Barrett si lo requiere. Y en ese aspecto, en base a las guías, ¿cómo recomendarías si tú tienes un paciente, se supone que si tiene el Barrett, pero no tiene cambios, o sea, no hay displasia, como dice la guía, no tendríamos que estar obligados a darle seguimiento, ¿es correcto? Sí, si es un paciente joven sin factores de riesgo, yo te diría libremente lo puedes dejar y o sea, como que la guía deja abierta esa opción de que lo vigiles cada 3 a 5 años o que lo dejes sin vigilancia.
yo creo que ahí nos tendríamos que ir, 1, por la edad y los factores de riesgo, y 2, por el largo de la metaplasia. Si es un Barrett largo y el paciente tiene factores de riesgo, no está de más hacerle su endoscopia cada 3 a 5 años. Entonces, para que quede claro, si el paciente tiene factores de riesgo y le tiene Barrett sin displasia y tiene indicación quirúrgica para corrección de la enfermedad por reflujo, entonces le haces la cirugía y aunque tenga la cirugía antirreflujo, al Barrett lo sigues con una endoscopía cada 3 a 5 años. De acuerdo. Muy bien. O sea, si es un Barrett largo, se prefiere cada 3 años. Si es un Barrett corto, se puede dejar a 5. Y es importante también que o sea, en las endoscopías de control se reclasifica al paciente. O sea, no porque en la inicial haya tenido displasia de bajo grado ya para toda su vida. O sea, aquí fíjense cómo si tiene 2 endoscopías negativas, lo dejas como si no tuviera displasia. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Creo que no. Muchas gracias, Kat. Kat, nada más una última cosa. ¿Cuál es tu riesgo de estenosis postablación? Es bien bajito, o sea, es menos del 3% de reacciones adversas. Lo que comentaba Ángel es cierto. El efecto adverso más frecuente de la radiofrecuencia es dolor. Súper. O sea, el riesgo de estenosis está en ya cuando tú vas y quitas una lesión visible, que eso es el 10% de los pacientes que tienen displasia de alto grado van a tener una lesión visible. Si tú les quitas o les haces disección de la mucosa de esa lesión, entre más extensa sea, si va más allá de 2/3 de la circunferencia del esófago, el riesgo de estenosis se dispara. ¿Y en esos casos los dilatas? Pues se valora. O sea, si es necesario, se trata con dilatación, pues. O sea, el chance de que una estenosis así te responda a dilatación es alto, pero lo tendrías que ya pues reclasificar según el tipo de estenosis que tiene. O sea, si es una estenosis corta, si es una estenosis simple, depende del tipo de estenosis que haga, le puedes ofrecer dilatación o incluso cortes. Ok. Ya la mucosectomía mecánica, así que hacían con infiltración y luego con un pequeño microbisturí ahí que le iban quitando todo a pedazos junto con el cauterio, eso ya no se hace. Sí, no, sí, o sea, si tú tienes una lesión visible, la tienes que quitar. No, pero de todo el cilindro, digamos, no una biopsia extensa. No, sí, o sea, dependiendo o sea, la resección se hace si tienes una lesión elevada. Y si es así, lo puedes hacer con una asa caliente, con ligadura, con banda y cortas encima de la liga, o con disección endoscópica en la submucosa, que eso es, elevas, inyectas solución salina o coloide en la submucosa para despegar la submucosa y ahí te metes con el cuchillo. Pero eso se hace solo si tienes o sea, esas son las opciones para tratar un cáncer temprano, que si quieren, luego vemos una clase de endoscopía en cáncer temprano y avanzado y las opciones que hay. Pero sí, eso sí se sigue haciendo. La opción de mucosectomía asistida por endoscopías es la que tiene mayor eficiencia en dejar bordes libres, ¿no? Tengo entendido. Si tienes un cáncer o tienes una lesión elevada, o sea, si tienes un adenocarcinoma, la resección o la disección no tienen
tanta diferencia. En un cáncer epidermoide resecable por endoscopía, sí o sí, la mejor opción es disección. Lo que pasa también es que tenemos ahí una diferencia abismal entre el entrenamiento que hay en Oriente y en Occidente. Los orientales entrenan en disección y en Occidente hacemos mucha más resección. Ok. Pero eso es ya hablando en términos de cáncer. O sea, en Barrett, si tú ves un Barrett que tiene una lesión visible y eres capaz de quitárselo, quítasela. Y eso casi siempre es con una resección endoscópica de la mucosa o una mucosectomía, que eso es con un asa caliente, dependiendo del tamaño. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Creo que quedó claro. Ok. Muchas gracias. Gracias. ¿No? Muchas gracias.